Continuamos con su programa tierno y contundente. En estos dos primeros bloques queremos enfocar más que la medicina, la parte humana del médico. Y es una experiencia que quiero compartir con ustedes. Cuando tuve la oportunidad de consultar al doctor Diego Hurtado Brugal, me llamó poderosamente la atención el manejo y la forma de él orientar. ¿A qué se debe esa capacidad de orientación que usted tiene? Mira, yo le debo mucho a mi profesor mexicano. Se llamaba el doctor Gabriel Escobar Cao, una eminencia de la medicina mexicana, uno de los más grandes endocrinólogos de América Latina, pero además era un hombre de una cultura excepcional, un gran pedagogo, un excelente comunicador, y que en aquellos tiempos, Mesa, estamos hablando que el único país que tenía relaciones con la Unión Soviética era México. Acuérdate que los pasaportes dominicanos decían que nosotros no podíamos viajar a las esferas comunistas ni nada de eso. Y él iba a la Unión Soviética a pasar sus vacaciones. Quiere decir que un hombre que tenía una cultura sin ser comunista y sin ser socialista, solamente iba como conocimiento de esa cultura. Ese hombre fue determinante. Y el día que yo me gradué, nos dio una cena, y esa noche cuando me despedí de él en el 1976, me dijo, y me acuerdo que fue el 26 de febrero de 1976, me dijo, tú tienes un don, sácale provecho. Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, la improvisación intuitiva. José Manuel, yo nunca había oído hablar de eso. ¿Qué es eso de la improvisación intuitiva? ¿Qué es eso? Y yo le dije, doctor, pero yo no sé qué es lo que es eso. Y me dijo, es que a ti se te ocurren las cosas. Y de una premisa sencilla, tú puedes llegar a conclusiones lógicas y difíciles de entender para mucha gente. Mire qué interesante. Oye, ese hombre era un talento. Lo puso a pensar. Y me puso a pensar. Así es. Y fíjate que eso es tan así que cuando yo voy a la peña, que estamos todos ahí, yo no llevo un tema preestudiado. Se me ocurre en el momento que voy subiendo en el ascensor que voy bajando en el ascensor. Le llega el tema. Me llega el tema. Y ahí usted lo desarrolla. Y ahí lo desarrollo. Es sumamente interesante. Una cualidad que tiene el doctor Diego Hurtado Brugal, cuando usted entra a su consultorio, usted siente que está en familia, que está en confianza. ¿Cómo ha construido usted para que la gente sienta como esa confianza, esa aura, que uno se siente como en confianza y uno se abre de par en par con usted? ¿Cómo usted ha cultivado eso? Mira, yo le agradezco también a él de que me dejó ir a su consultorio privado en México. Y él era un médico tan famoso que veía a artistas de cine. Y él me decía, tú tienes que aprender a manejarte. Porque el que va donde un médico va asustado, va nervioso, va angustiado. Entonces mucha gente antes tenía la práctica de alarmar más al paciente. ¡Ay! Lo tuyo es grave, es penoso. Entonces, para decirse que era mejor médico, cuando yo llego allá, él me dice, mientras más compleja es la enfermedad, mientras más difícil de entender es la enfermedad, más sencilla tú se la tienes que explicar al paciente. Y darle una entrada agradable con una sonrisa, pero manteniendo la condición
de médico-paciente y no caer ni en el relajo, ni en la chabacanería. Usted tiene que tener una condición dogmática de que usted que le va a resolver ese problema a ese paciente que se llama enfermedad. Usted se va a hacer cargo de la enfermedad del paciente y le quita la responsabilidad al paciente. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, estos teléfonos, los videos, es una locura. Una locura. Ahora todo el mundo cree que es médico. Sí, y está porque todo el mundo se mete aquí a Google. Así es. Y entonces eso está trayendo una serie de problemas, porque si usted no tiene conocimiento del origen de una enfermedad, de la historia de una enfermedad, hay gente que te le dice en un supermercado, indíqueme unos análisis ahí. Sí. Pero eso no es así. Usted tiene que hacer una historia clínica. Hay un protocolo de investigación. Por ejemplo, la diabetes. Es importantísimo saber si tu papá y tu mamá es diabético. Para ver de dónde Porque viene. si tu papá y tu mamá es diabético y tú llegas con 58 años, yo tengo que pensar, y tú estás en sobrepeso, o estás muy tenso, o estás muy angustiado, de que tú puedes tener una diabetes mellitus que está ahí escondida. ¿Qué nosotros hemos descubierto con el doctor Diego Hurtado Brugal en estos dos primeros bloques? Él habló de su médico, de su profesor. Trabajar la parte emocional del paciente, que es lo más importante. Si usted logra trabajar esa parte emocional, le quita el 50% de la enfermedad al paciente. Seguro. Porque ya usted le está controlando esa parte emocional. Entonces, Diego, ¿cuáles libros, además del doctor, le han ayudado a usted para usted trabajar esa parte emocional en su paciente? Mira, más que libro, hay lo que se llama ahora comunicación personal. Por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en México, que es uno de los más grandes médicos en las enfermedades metabólicas de la osteoporosis. Y cuando yo voy a un congreso, yo ceno con él y le pregunto mis inquietudes y los manejos que no han ido bien y los que han ido bien. Entonces él me dice, privado, mira, este medicamento no funciona, porque mucha gente en los congresos no dice toda la verdad. Todo el mundo habla de sus éxitos, pero no habla de su fracaso. Entonces, esa parte de comunicación personal, por ejemplo, yo trabajo en una enfermedad que se llama síndrome de ovario poliquístico. Y en el 2005, la mujer que más sabe de eso del mundo, que se llama Andrea Dunay, vino al Congreso del 2005, el presidente era Sócrates Mañón, y yo fui el coordinador, director de la presentación de ella. Y después que ella terminó, yo me senté a hablar con ella. Y me dio unos datos y me preguntó sobre mi experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una gran cantidad de pacientes. Porque la maternidad, ¿cuánta gente va? Cuando una gente en cualquier país ve 3 casos, en la maternidad ven 100. Entonces la experiencia clínica que tú tienes en hospitales no te la da la medicina privada. Así es. Te la da esa medicina hospitalaria donde tú ves cantidades de pacientes y puedes sacar una experiencia que sea beneficiosa en tu medicina privada también. Entonces, esa comunicación personal que los médicos dominicanos, con tantos congresos que viajan, ya no son ajenos a los conocimientos universal. Por eso tú ves que el médico dominicano ha avanzado enormemente. En los años 70 tú veías un americano, un alemán,
y tú creías que era un semidios. Ahora tú ves un dominicano que sabe, como hay muchísimos aquí en República Dominicana, en todos los campos y de las disciplinas médicas, igual que en cualquier lado. Señores, este hombre es extraordinario. Ricardo Santelice se ha motivado, se ha sentido tan cómodo, tan bien con don Diego, que Ricardo pues me ha pedido, ¿verdad?, el bloque 3 y el bloque 4 para conversar y profundizar con el señor Diego Hurtado Brugal en lo que tiene que ver con la diabetes. Entonces yo le recomiendo que no se mueva, que permanezca ahí en su asiento para que usted se informe y se nutra de informaciones recientes que tienen que ver con la diabetes. Así que pausamos y entonces retornamos con don Diego, y Ricardo Santelice seguirá con ustedes.